Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta, y estamos gobernando la globalización, o la globalización nos gobierna a nosotros. La construcción de un nuevo orden mundial, Hoy en día se habla muy libremente de la globalización. Al parecer está en todo y todos saben lo que significa, pero ¿es realmente así? La globalización es definida tradicionalmente como integración internacional, acción de globalizar, extensión del ámbito propio de las instituciones sociales, políticas y jurídicas a un plano internacional, difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomentan la uniformidad de gustos y costumbres. Pero, ¿esto qué significa? Es decir, ¿qué significa realmente? ¿Qué implica realmente la globalización? Podríamos decir que la globalización se encuentra presente en toda actividad humana y se ha vuelto parte de la cotidianidad. Está en la política, la economía, el arte, la filosofía y el derecho. Pero, a lo que me refiero es que aún así no es claro qué es la globalización, ni lo que realmente implica. Si bien, en efecto, se encuentra presente en toda actividad humana, por eso mismo hay un sinfín de significados, uno por cada área del conocimiento que intenta abordarla, lo que genera un problema al intentar estudiar la globalización. Y por si esto fuera poco, la globalización además encierra significados diferentes para los distintos países y regiones del planeta, y por lo tanto es sumamente difícil hacer una aproximación real a la globalización aterrizada en experiencias concretas. En fin, esto es porque al final estamos abordando la globalización como un concepto, como una categoría analítica. Con tales premisas, podemos decir que el paradigma con el que pensamos la globalización articula elementos como los siguientes. 1. La globalización contemporánea existe. 2. No implica necesariamente universalidad. 3. Los estados no son víctimas pasivas de la globalización, sino agentes primordiales de esta. 4. La globalización no es un proceso inmutable, sino susceptible a la acción correctora de la sociedad. 5. Es un fenómeno multidimensional y no un proceso exclusivamente económico. 6. Es un proceso propio del capitalismo y no anterior a este. Entonces, vemos cómo el capitalismo ha sido el factor estructurante que le ha conferido regularidad al despliegue de las tendencias globalizantes. Hemos visto cómo, si bien la globalización es un concepto bastante amplio, encuentra una importancia mayor en la economía y en especial en las mecánicas capitalistas. Toda vez que la apertura de los mercados a una economía global permite una mayor integración entre los diferentes actores de la globalización y genera una mayor interdependencia entre los mismos. ¿Y esta interdependencia qué implica? Pues que estas relaciones de interdependencia económica entre los estados generan una mayor interacción a nivel global. El problema radica en que estas relaciones no siempre se dan en condiciones de igualdad. La experiencia nos muestra que, aunque jurídicamente hablando los estados en sus relaciones son en efecto iguales, la globalización está volteando esa premisa estructural de la política internacional boca abajo, ya que los estados al momento de pactar estas relaciones no son tan iguales realmente, pues ciertos estados están en una condición evidente de superioridad. Durante años, los hoy en día estados desarrollados llegaron a una posición dominante precisamente por la falta de regulaciones de ciertos aspectos, ya que a medida que los países se iban abriendo más a una economía global, comenzó a haber una mayor regulación internacional, lo que permitió la homogenización de una economía capitalista global, por allá en los años 90. Es precisamente aquí donde entra el derecho internacional al asunto, ya que esto permitió el surgimiento de organizaciones internacionales que pretenden regular las relaciones económicas y comerciales a nivel global, verbigracia la Organización Mundial del Comercio. Es precisamente en el marco de estas organizaciones donde vemos cómo la supuesta igualdad y la soberanía de los estados empieza a desteñir. Desde esta perspectiva vemos cómo el derecho internacional sirve como base para dar rienda suelta a las mecánicas capitalistas y donde se ve cómo los estados desarrollados son los que marcan las pautas de las negociaciones sin pensar en los intereses de los países en vías de desarrollo. Los peores pecados que puede cometer un miembro de la OMC son el proteccionismo y el favorecimiento a la industria interna. De ahí la base de los principios fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, principio de trato nacional y principio de nación más favorecida,
materializados en varios de los acuerdos de la OMC. Dichas obligaciones prohíben la discriminación con base en la nacionalidad de origen o de destino de un producto o servicio, ni en la nacionalidad de un productor o prestador de servicios. Pero pareciera que estos acuerdos olvidan cómo Estados Unidos y Gran Bretaña lograron consolidar sus economías a lo largo del siglo XVIII y XIX mediante medidas proteccionistas. Al igual que en otros países y en épocas más recientes, dichas medidas permitieron el crecimiento de las economías internas al punto de volverlas realmente competitivas a nivel mundial. Entonces vemos cómo en los sistemas de derecho internacional económico los estados dejan de lado su soberanía hasta cierto punto por seguir esa idea irracional del desarrollo al que deben llegar para alcanzar a los países desarrollados que hoy por hoy dominan la economía, permitiendo que interfieran en sus asuntos internos y decidan cómo deben ser sus regulaciones para ciertos temas, y así finalmente ser dignos para entrar al club de los países desarrollados. La globalización es un producto del capitalismo, en la medida que ha sido la economía la que ha guiado los procesos de integración global a través de la apertura de mercados y la búsqueda de un libre comercio internacional mediante las lógicas capitalistas. Y ha sido el derecho internacional económico el espacio donde se han desarrollado las herramientas necesarias para agilizar estos procesos. La globalización es un proceso inevitable, dada la interconexión del mundo, la liberación de la economía y el mercado capitalista global. Pero más allá de esto, no es un proceso en el que los estados no tengan ninguna participación, muy por el contrario, es un proceso que exige un replanteamiento de las estructuras tal y como están concebidas hasta ahora. Los procesos de globalización son la oportunidad para transformar a los estados y seguir en un camino, una sociedad más cosmopolita. Pero estos procesos son también un punto peligroso, en el que el poder se puede concentrar en polos internacionales y únicamente seguir los intereses desmedidos de ciertas potencias. Es inevitable negar que en el camino que está siguiendo el mundo se están dando cambios, los cuales nos muestran un gran número de posibilidades.